vamos a tocar algo muy divino, vamos a tocar algo sagrado, que es hablar del amor de Dios. ¿Hoy sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el contexto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe, es porque en la iglesia habían divisiones, habían pleitos, y antes del capítulo 13, Pablo narra con hechos los problemas que habían en la iglesia. Porque dice, he sido informado de lo de Chloe, que hay entre vosotros divisiones y contiendas y pleitos. Y cuando el apóstol dice que habían celos, contiendas, pleitos, no soy carnales, dice. O sea, solo un cristiano que vive en la carne puede tener ese tipo de problemas, porque aquí lo dijo el apóstol, no lo digo yo. Entonces, si usted quiere leer dónde están los problemas, está en el capítulo 1 al final, pero yo quiero que lea usted para que vea que no soy yo el que digo que en este contexto el apóstol escribe 1 Corintios 13 acerca de la supremacía del amor. Porque ¿cuál es la mayor expresión de amor? Aquí Dios en su palabra dice ¿qué es amor? El amor dice que es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, no tiene rencor. O sea, totalmente diferente a lo que nosotros hemos entendido acerca del amor, ¿verdad? Entonces, lea usted 1 Corintios 6, por favor, del 5 al 7, para que vea qué clase de problemas habían ahí. Amén. ¿Quién quiere leerlo duro? 1 Corintios 6. Sí, lee mamá del 5 al 7, versículos 5 y 7. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ok. Hermana, problemas en una iglesia van a haber. Hubieron en la iglesia de Éfeso. Usted sabe de todas esas. Lo que Dios quiere es que haya un hermano sabio. ¿Cómo juzgaba Moisés cuando le llevaron el problema de esas dos mujeres de la vida alegre, ¿verdad? Que decían, no, el bebé es mío. Perdón, Salomón. Ya ven que les digo que tienen que orar por mí. No ando fino. Ok, somos humanos, ¿verdad? Entonces, Salomón, hermano, tuvo que pedirle al Señor sabiduría, que es el discernimiento entre el bien y el mal, y no lo engañaba, y su sabiduría se hizo muy famosa. Entonces, Dios quiere que en la iglesia, en su cuerpo, hayan hermanos capaces de poder enfrentar, porque los problemas tenemos que enfrentarlos. Es necesario que hayan para saber también quién es el bueno y quién es el malo. Pero imagínense que yo juzgue un caso sin sabiduría divina y al malo lo dé por bueno como en el mundo, ¿no? Como que no, ¿verdad? Entonces, hay otra cita para que vea usted. Vamos a primera de Corintios, vamos al capítulo 11, versículos 18 y 19. También léalo, hermana. Iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos
Amén. Ahí está. ¿Para qué dice? Para que se haga manifiesto, como quien dice, quién es quién, ¿verdad? Porque el trigo y la cizaña juntitos hasta que el Señor venga. Así es de que cuando el Señor dice, amad a vuestros enemigos, si los tuvo el Señor Jesús, que no pecó y no le hizo ningún daño al prójimo, dígame usted y yo. Entonces, Dios define las características acerca de qué es el amor, ¿verdad? Entonces aquí claramente el Señor lo dice, que el amor, dice, es que sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor, dice, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. El amor, dice, nunca deja de ser. Pero las profecías, dice, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte, dice, conocemos y en parte profetizamos. Y al final del versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es que la supremacía del amor. Yo no soy capaz de explicar, y creo que nadie, de la grandeza y el infinito amor de Dios. Porque una de las expresiones, a mi juicio, máximas de amor de Dios, para que lo entendamos, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué pasó? Dios. El amor se tiene que dar. Dio a su Hijo único. Estamos hablando de un amor que va más allá, capaz de dar la vida por otros. Pero aquí, dice aquí, que el amor no busca lo suyo. Y también dice que el amor no guarda rencor. Y eso es lo que voy a hablar yo. Porque ese es el veneno que impide, que yo ame. Esos dos venenos son los que apagan la llama del Señor. Por eso es que yo no puedo amar. Y hoy me voy a atrever y yo le voy a decir, basado en la palabra de Dios, ya nos dijo el Señor que es amor. Ahora, ¿cómo puedo tener yo amor? ¿Y cómo puedo yo dar amor? ¿Qué le parece? Esa bendición nos podemos llevar hoy. Porque el primer beneficiado acerca de lo que me pidió la hermana Mari soy yo. Había descuidado porque como usted escucha, no, ahí solo del amor hablan. Y pues, ¿de qué vamos a hablar si el Dios es amor? Porque ¿en qué anda enfocado más el hermano hoy? Dice que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué es eso? Egoístas, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, y por haberse, dice, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está profetizado, Jesús lo dijo, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el egoísmo es la religión del yo. Como dicen afuera, ¿no? Primero yo, segundo yo, y tercero y por último yo. Entonces ese era uno de los problemas de la iglesia de Corinto, y son los problemas que hoy la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra sigue teniendo. Entonces, hermano, el egoísmo
realmente solo puede ser muerto en la cruz. Por eso es que el Señor dice en su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas ¿quién vive? Hermano, es la única manera. El yo tiene que morir y solo puede morir en la cruz. Ahí tiene que ser desangrado. De lo contrario, el egoísmo se pasea en las iglesias a toda ancha. Y sabe que el problema mayor es que se esconde, como el rencor. Entonces, hermano, solamente ahí en la cruz el egoísmo puede morir. No hay otra. Entonces, el otro veneno que aquí el Señor nos dice en su palabra es el rencor. Y ese sí hay que tener cuidado, porque ese es egoísmo. Y el egoísmo se esconde. Si yo preguntara ahorita, levante la mano, ¿quién es egoísta? ¿Sabe que la honestidad es la que Dios premia? Porque si yo acepto ese problema, Dios me liberta. El problema del egoísmo, el problema de la envidia, de todos esos males, del rencor, de la amargura, porque miren, la amargura tiene la capacidad para destruir hogares, destruir iglesias, trabajos, sociedades, mi propia vida. Una persona amargada por lo general es una persona brava, como decimos en El Salvador. Una persona amargada es alguien enojada, negativa, que viene a la iglesia, pero viene buscando qué criticar. ¿Y sabe qué? Si yo vengo así, lo voy a encontrar. Ligerito encuentra errores en mí, en el que estoy predicando o en el hermano. No, yo dirijo la clase mejor, ese es programa. No. El egoísmo se pasea libremente y nadie lo detiene. Hermano, por lo general, todo lo que nosotros busquemos, lo encontramos. ¿Sí? Entonces, si yo vengo aquí a la iglesia a buscar qué criticar, a buscar errores, seguro que lo voy a encontrar. Pero si yo vengo por lo que tengo que venir, que es a buscar al Señor, a buscar una bendición, eso voy a encontrar, seguro. Porque el egoísmo hace que yo me desvíe de ir a la iglesia en la motivación correcta, que es adorar al Señor y a recibir su bendición, pero yo lo que me llevo es que el alimento a mi amargura. Fui a ver lo malo y el diablo te lo puso, pero cabal. Mire, la hermana te dijo, ¿te fijaste cómo iba de pintada? Ya mero se cae, fíjate, porque unos tacones así. Ese es una persona amargada, es una persona negativa, que solo anda buscando los errores de otra persona. Entonces, ese era uno de los problemas fundamentales de la iglesia de Corinto. Había rencor. Y el rencor, como el egoísmo, como dijimos anterior, los dos tienen el poder para apagar la llama del amor. Los dos tienen el poder para hacer divisiones, contiendas, pleitos y todo lo demás. ¿Sí me entienden? Ahora bien,
Hay una cita en el libro de los Hebreos, y lo invito a que lo abramos, Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, ya estamos por ahí. Dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, dice, muchos sean contaminados. Cuidado, dice, que haya entre vosotros, ¿qué? Raíz de amargura. ¿Por qué dice raíz? Porque por lo general la raíz está encubierta en la tierra, ¿verdad? Está tapada. Por eso le dije a usted que es bien difícil, pero es importantísimo que nosotros reconozcamos ese problema, ese pecado. Entonces dice que cuidado que no haya entre vosotros raíz de amargura. La raíz, ese pecado es enraizado porque es encubierto, yo no lo muestro. Por eso es que solo el Señor puede destapar ese pecado. Entonces, raíz, precisamente, usted ve un árbol, es raro el árbol que tiene la raíz descubierta, ¿verdad? Pero en lo general está tapado. Entonces así el Señor en su palabra dice, cuidado hermanos, dice, que no haya entre vosotros, dice, lo vamos a volver a leer. Mirad, dice, bien hermanos, no sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, brotando alguna raíz de amargura. O sea que es un pecado que me puede dejar destituido de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta qué graves son estos dos venenos? Eso es lo que el apóstol Pablo le da más auge. A estos dos venenos que matan, que impiden que yo pueda amar. Y solo me acuerdo de lo que ese escriba le dice al Señor, ¿no? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios. Y usted sabe lo demás, ¿verdad? También le dice que amar al prójimo. Entonces no puedo amar a Dios, no puedo amar al prójimo si en mi vida están estos dos venenos. El egoísmo, que dice que el amor no busca lo suyo. Eso es egoísmo. Que el amor no tiene envidia, no tiene rencor, amargura. Entonces, la amargura es negativa. La amargura, como dije al principio, yo puedo estar aquí, pero no recibir del Señor la bendición que Dios quiere. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros? Porque sabe, ya que me acordé, ¿de dónde proviene que yo tenga ese problema de raíz de amargura? Una persona amargada es alguien que la han ofendido, es alguien que la han maltratado, es alguien que ha sufrido la injusticia de este mundo. Y yo te quiero decir claramente, todos ofendemos. A todos nos han ofendido. Ya. Y fíjate que cerrando todo, digamos, ahorita que terminara yo, la medicina, ¿cuál sería cuando alguien me ofende? Ayuda. Parece fácil.
Pero todo aquel que lo han ofendido y en su corazón guarda ese rencor, guarda por el ego, ¿verdad? Por el egoísmo, guarda ese muerto, ya llega el cuarto día y como le dijeron a Jesús, ya hiede. Entonces puede ser una amargura. ¿Y sabe qué? Una persona amargada hasta se imagina que lo ofendieron. Mire cómo es el negativismo de ese tipo de personas. Y que Dios nos libre hoy a nosotros. Por eso le dije que íbamos a salir bendecidos de este lugar. Hermanos, ¿y a quién no lo han ofendido? ¿Por qué ese niño que ha sido maltratado, abusado, llega a ser un delincuente, hace un asesinato y cuando lo investigan, ellos dicen su pasado, o los pandilleros dicen, no, es que yo fui maltratado, mi papá no sé qué? Si conocieran, hermano, a través de nosotros, por eso imagínense qué importante compartir el Evangelio. Porque usted se va a encontrar con personas más que todo hoy en estos días, personas con esas características, odiando a su papá, a su mamá, odiando a todo el mundo. ¿Sí me entienden? Entonces, si esa persona conociera la gracia de Dios y le diera la medicina a usted que es el perdón, porque ¿sabe qué? El perdón solo pueden disfrutarlos los que aman. Por eso es importante entender, y yo le dije que me voy a atrever a decirle ¿qué es amor? Ya lo dijo el Señor, ¿verdad? Lo leímos en los versículos 4 al 8. Yo quisiera que usted pusiera atención porque yo quiero dejarle, el Señor quiere dejarle de aprendiz cómo puedo obtener amor, cómo puedo tener el amor divino de Dios en mí, porque dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. O sea que por eso es que Dios nos ordena a amar. Y no solo a los hermanos, sino que a los enemigos. Entonces, ¿cómo puedo yo tener amor? Sería mi tema, y dar amor. Porque un cristiano tiene que dar amor, pero yo no puedo dar amor si no tengo. ¿Verdad? Entonces, mire, hermano. Definitivamente, alguien le hizo daño a esa persona. Por eso él se volvió un amargado y guardó ese rencor. Esa es la raíz. Entonces, ahora bien, vamos a leer el texto que nos va a ayudar mucho a entender lo que yo estoy hablando. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Ya estamos por ahí? Vamos a leer del 30, ya que estamos aquí. Y no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual, dice, fuiste sellados para el día de la redención. Oiga bien, este era el problema de Corinto y este es el problema de algunas iglesias. No lo digo de aquí, de ustedes, ¿verdad? Quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed, dice, benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué dice aquí? Esa es la medicina. Perdonando. Sencillo como el Señor quiere que lo quitemos. Dice, quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, escuchamos
que todos los hogares, dice, tienen pleitos, como lo que habla aquí, ¿no? Dice, quítese de vosotros toda amargura, gritería, enojo, ira, gritería. ¿Y por qué dice el Señor que se quite de nosotros esto? Porque lo han hecho como un mandamiento, que van a haber problemas. Vamos a tener problemas por predicar, por ser cristianos, pero por esto no. Yo se lo dije a un doctor y no me lo creyó. Hasta el día de hoy ya no nos llevamos bien, porque pues yo le dije, no, le dije yo, en nuestro hogar no tiene que haber esto. Nosotros somos nacidos de nuevo, le dije yo, y los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, hermano, mire, ¿por qué es que yo debo perdonar? Todos aquí hemos recibido la gracia perdonadora de Dios, porque nosotros le dijimos sí, seguir a Cristo a través del bautismo, ¿sí o no? O hay alguien que no ha sido bautizado, para bautizarlo hoy. Entonces, mire, porque esas cosas no se pueden dejar para mañana. El que no se ha casado tiene que casarse. Ok, entonces, hermano, mire, el punto es, lo voy a ilustrar mejor con la parábola que Jesús lo ilustró. Dijo el Señor que había un rey, un señor, que le perdonó a su siervo una deuda tan grande que hasta el día de hoy, cuando usted lee los comentarios acerca de ese texto, 10,000 talentos. Es una suma, dicen, de dinero que hasta el día de hoy, para ilustrar el Señor, porque esa parábola es una historia terrenal con un significado espiritual, celestial, que va más allá. Entonces, para que entendamos nosotros, hoy lo vamos a explicar. Le perdona esa gran deuda que ese siervo no podía pagar, porque era demasiado. Entonces, por último, tenía que irse de esclavo él, su esposa y sus hijos. En que sea eso, iba a ser de tanto que debían. Y este rey le perdona la deuda. Y al salir cuando estaba con el rey y había sido perdonado, se encuentra a un consiervo, ese siervo. Ese consiervo le debía 100 denarios, dice la Biblia. No, hombre, lo quería matar porque quería que le pagara ya. Y cuando dice que los consiervos se dieron cuenta, fueron al rey y le dijeron, mira, ese siervo que acaba de perdonarle todos los 10,000 talentos, hoy quiere que le pague, como quien dice, 100 pesos. Yo te lo voy a pagar todo, le dijo, ten paciencia. Hermano, ¿qué quiere decir el Señor con eso? Que cuando yo no perdono las ofensas que me han hecho, entendiendo que Dios me ha perdonado todas esas maldades y me sigue perdonando, ¿con qué podía pagar yo todas esas faltas que le he hecho al Señor? Como ese siervo, no podía, imposible. Cuando yo no perdono, me pongo en el lugar de ese consiervo. Se me olvida que yo no podía pagar. Y el Señor Jesús nos compromete en el Padre Nuestro, hermano. Dice, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Lo da por hecho que sus hijos no lo van a defraudar y van a perdonar. Entonces, imagínense. Por eso es que aquí el Señor nos recuerda y dice, antes sed benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El amor, el perdón
solo lo produce todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, qué fácil en las cosas del Señor se solucionan las ofensas, pero como dije, ¿qué es lo que impide a que yo perdone, a que yo acepte mi pecado? Los dos venenos que estamos estudiando: el egoísmo y ¿qué más? El rencor. Entonces ya dije que el egoísmo solo puede ser destruido en la cruz. Por eso el Señor dice: toma tu cruz, no la de Él, toma tu cruz. ¿Cuántos? Cada día. Toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces vemos que también el rencor, de igual manera, solo puede ser destruido ahí mismo también. Entonces, no te olvides, hermano, mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. Así es que si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer. Y si tuviere sed, hermano, Giselle, en tu trabajo, o cada uno de ustedes, por ser cristiano, debemos ser diferentes, y eso es un motivo grande para que las personas que no conocen la gracia de Dios nos odien por nada. Eso lo vamos a vivir. Entonces, ¿cuál sería mi reacción? Vence con el bien, dice que el mal. No es ojo por ojo como nosotros creemos, ¿no? Miren, fíjense que el rencor es tan duro que yo a veces, como dije, no nos imaginamos que alguien nos ofendió. Entonces, hermano, dice que el que ama, dice, al prójimo ha cumplido la ley. Porque mire, si yo amo al prójimo, es porque lógicamente yo amo a Dios. Porque el amor de que yo estoy hablando, ya dije que es un amor divino, ¿no? Por eso es que dice que el amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice, mas yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Entonces, ahora bien, ya después de haber dicho todo esto, yo te pregunto, ¿quieres amar? ¿Quieres, yo también, dar amor? Yo creo que todos tiene que ser nuestro deseo, ¿no? Y sabe que es importante, hermano. Hay personas que se han convertido solo por un abrazo de un cristiano. ¿Usted lo cree? Fíjese que tiene algo, el Señor usa cualquier método. Una vez yo vi al patrón de un hermano y lo fui a saludar y le di un abrazo. Y este señor le dijo, yo no sabía que Dios puede obrar de esa manera. Le dijo, don Juanito, sentí ese abrazo tan sincero y me llenó, le dijo, y sentía un abrazo, hermano. Porque este mundo está careciendo de amor. No hay sinceridad. Lo que hay que es envidia, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a leer lo que dice aquí el Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Lea usted en Primera de Juan,
creo que si vamos a hablar del amor, cómo obtenerlo, cómo darlo, tenemos que ir al apóstol Juan, cómo Dios lo usa, hermano, de una manera sorprendente. Ese discípulo que no tenía paciencia, que no tenía amor, que quería que el Señor mandara fuego y quemara a la gente impía, hoy hablándonos de amor. Parece nuestro caso, ¿no? Cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Ese era Juan. Porque sabe que la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que cada día va en aumento. Ok, yo puedo tener 1 año de ser bautizado, pero si yo le permito al Espíritu Santo que haga una gran transformación, me va el Señor a ser más maduro que alguien que tuvo 40 años y que nunca le permitió al Señor hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque nunca quiso aceptar que en su vida tenía esos 2 venenos, el egoísmo y el rencor. Y dice el Señor, cuidado que no haya dentro de vosotros raíz de amargura, para que no perdáis, dice, la gracia del Señor. Entonces, primera de Juan, ya estamos ahí, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice la palabra de Dios, amados. ¿Qué dice? Amémonos unos a otros, porque ¿qué? El amor es de Dios. Todo aquel, dice, que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, cuando yo no perdono, cuando yo no amo, yo no he nacido de Dios. Yo no he nacido de nuevo, o sea que yo no he sufrido esa transformación, sigo siendo ese gusano que me arrastro. Y Dios quiere que en nosotros suframos una transformación y que ese gusano ya no se arrastre y que sea una bonita mariposa. Que volemos. Y se tiene que ver. Porque el amor, ya dijimos, se demuestra, ¿no? Entonces, mire, el versículo 8, siguiendo ahí, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y por qué hoy dicen los hermanos, solo de amor quieren hablar? Porque hoy anda una comezón de oír. A mí me lo han dicho. Predica profecía y dice aquí que ¿qué es más importante? Dice que se va a acabar eso. Y sabe que ese era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, que los dones espirituales, porque era una iglesia muy dotada, tenía, dice la carta, todos los dones, imagínense. No hacía falta nada, donde sanidad, donde de discernimiento, de lo que no nos gusta, de ayudar, ¿verdad? De servicio. Pero lo usaban mal. ¿Por qué? Porque habían esas 2 cosas que matan la llama del amor. Que dice aquí que el amor no busca lo suyo, que es egoísmo. Que el amor, dice, no guarda rencor. Lo que hablamos de la amargura, y esa amargura, hermano, tenemos que darle duro porque se pasea en la iglesia y Hebreos dice que es raíz de amargura que impide que obtengamos la gracia de Dios. Eso es grave, por eso es que una de las razones por las cuales yo debo perdonar. Y Jesús comprometiéndonos, que dice que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces ¿cómo yo voy a recibir perdón de Dios? Y ya le puse yo el ejemplo de esa parábola, ¿no? Del rey que perdonó la deuda al siervo, y ese siervo no le perdona al consiervo. Entonces, cuando yo no perdono, me pongo al nivel de ese consiervo, que no entiendo que Dios me ha perdonado tanto que no puedo yo pagarle.
y yo no puedo perdonarle una ofensa. ¿Y qué daño me hace esa ofensa? Porque esa ofensa va ¿qué? Creando rencor. Y hay, hermano, gente que tiene una raíz de amargura de toda la vida. A lo mejor de niño lo ofendieron. Yo conocí una hermana que creía que todos los hombres éramos malos porque un hombre le había pagado mal y no lo perdonaba. Por eso dice el apóstol, cuidado, dice, que no haya, dice, ninguno de vosotros que tenga raíz de amargura. Porque la amargura me hace ser negativo, y yo lo dije y lo voy a repetir, hermano, porque eso es una verdad. El amargado, el negativo, el rencoroso va a la casa de Dios buscando qué criticar o qué pelear. ¿Y a qué venimos? Deberíamos de entender a qué venimos a la casa del Señor, hermano. ¿Cuál es la motivación? Venimos a adorar al Señor, ¿no? A recibir una bendición. Y si yo vengo con ese espíritu de crítica, porque todo lo que yo busco, por lo general lo encuentro. ¿Qué dicen en el mundo? El que busca halla. Entonces, si usted viene a buscar bendición del Señor, se la va a llevar. Pero si viene usted a buscar todas esas cosas que hemos hablado, también, y se va a ir sin la bendición. Entonces, ¿qué quiere? Entonces, hermano, amado, dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué es? Ahora bien, yo le dije que para mí era un reto, y yo quiero que usted se vaya con esa bendición que para mí lo ha sido. ¿Cómo puedo entonces yo tener ese amor de Dios? ¿Y cómo puedo yo dar ese amor? Porque un cristiano tiene que dar amor. El que no da amor es porque no lo tiene. Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Correcto? Entonces, léalo usted. Yo lo tengo en la mente. Deuteronomio 36. Es un versículo que me ayudó mucho. Porque a veces nosotros con nuestras capacidades o nuestro esfuerzo queremos perdonar, queremos amar, y así no se puede. Me puede durar un tiempo, ¿verdad? Como el borracho que hace con su esfuerzo puede dejar de tomar un tiempo, pero después lo agarra con más fuerza. Porque la capacidad humana es limitada y la de Dios no. Entonces, hermano, ¿qué dice Deuteronomio 36? Y circuncidaré, dice, el corazón de quién. ¿No está leyendo, pues? Léalo. Léalo. Yo quiero dejarle esto a usted. Dice, mire, y circuncidaré a Jehová el corazón. ¿Y el corazón de quién? De tu descendencia, dice, ¿para qué? Hermano, ¿quién lo hace? Hermano, oiga, es temprano, no hay sueño, no hay nada, ¿verdad? Los veo despiertos. ¿Qué pasa si yo o usted no tenemos amor? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir a la fuente de amor. Ir a recibir de parte de Dios ese amor que tanto necesitamos, hermano. Porque sabe de que mientras callé, dice el salmista, enmojecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando una persona amargada, se puede ver en su rostro que no es una persona feliz, no hay gozo en él. Porque el amor, hermano, es un fruto del Espíritu Santo.
Por eso es que la orden del Señor, y yo lo digo y lo digo, es llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y qué es llenarnos del Espíritu Santo? Ya lo hemos recibido cuando el Señor nos ha perdonado y cuando hemos sido bautizados. Ahora es Espíritu Santo que mora en mí. Yo como templo tengo que permitirle que Él me controle, que Él me gobierne, que Él me guíe. Y ese es el punto que nosotros no entendemos para tener una vida y podemos reflejar amor, gozo, paz, los frutos del Espíritu. Y sabe que lo que estamos estudiando, el amor, es el primero, porque después se pueden dar todos los demás. Entonces, ¿quién da el amor? ¿Quién va a circuncidar el corazón? Y sabe que esta cita no es que, pero en el Antiguo Testamento se atreven a decir, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero si no le basta, Romanos 5:5 dice que porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, si no tengo amor, y si ya recibí el Espíritu, es porque no he sido lleno. Es nuevo para la congregación a veces hablar de la llenura del Espíritu, del bautismo del Espíritu, que es lo que tanto necesitamos. Queremos predicar, queremos cumplir esa orden divina. Pues ¿cómo voy a hacerlo si no es con la ayuda del Espíritu, si no es con la llenura del Espíritu? Porque esta obra no es humana, no es con fuerza, no es con qué, con espada, sino con qué es. Con el Espíritu. Entonces, hermano, en una persona que ya el amor de Dios esté obrando, ¿cómo puedo verlo yo? Todo llena la misma característica. Moisés se atrevió a decirle al Señor que si no perdonaba a su pueblo, que lo rayara, que lo borrara. Imagínense qué amor tenía él a gente que ahí lo odiaban. Cuando uno tiene amor, lo primero que se va a manifestar es en los demás. Y yo voy a amar al perdido. ¿A poco no le da compasión usted de ver a una persona, a un homeless, a alguien que está perdido en las drogas? ¿O se alegra por eso? El apóstol Pablo se atrevió a decir que para ganar, dice, a los judíos, prefería ser anatema, separado de Dios. Entonces así se manifiesta el amor. Creo que ya se acabó, pero no me voy sin decirle algo. Pero el que tiene, dice, viene de este mundo y ve a su hermano, a una persona tener necesidad, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Fuerte, ¿no? Entonces, no tengo amor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se le quedó? Pues ir a la fuente del amor, ¿no? Que Dios los bendiga. Amén.